Seguimos acá en Salud Emocional. Bueno, les pasamos un tema de Joaquín Sabina y sin embargo que, bueno, pidió Agustina. Y queremos saludarlo a Gianfranco, que ya van dos martes que ni los saludamos. Gianfranco, gracias por estar ahí comandando la música y todas las entradas y salidas nuestras. Y a Jorgelina, que está en el teléfono esperando que nos llame alguien para pedirnos algo en especial. Gracias, Jorgelina. Bueno, seguimos con el tema. Hablando de la hipertensión, repasando un poco el tema, realmente qué susto que me di, porque verdaderamente es un tema que nos afecta, porque nosotros nos asustamos mucho, hablamos mucho de cuidarnos, del derecho a que nos traten las enfermedades y que nos cubran las obras sociales, pero cuando llega el momento de ver qué hicimos nosotros para no estar enfermos, bueno, ahí vemos que tenemos todo un campo muy amplio, ¿no? Y la hipertensión es una de esas, porque fíjate que el 33% de los hipertensos no sabe qué es hipertenso. Esto surgió de una encuesta, sí. Ahora te la voy a contar un poquito mejor. Pero en general, dentro de los trastornos cardiovasculares, la hipertensión arterial es una de las que cobra importancia. ¿Y por qué? Porque es uno de los factores de riesgo más importantes de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo el ACV o el accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Mucha gente que hoy está en trasplante, está esperando un riñón para trasplantar, es porque ha tenido una hipertensión arterial, en algunos casos no controlada. La hipertensión, entonces, es una enfermedad que nos afecta mucho, que es silenciosa y que afecta casi al 25 al 30% de la población mundial. Y eso es un montón. ¿Qué es la hipertensión? Eso se da por el aumento de la presión con que la sangre circula por los vasos sanguíneos. Si la sangre necesita una diferencia de presión para circular, pues si no estaríamos muertos, y esa diferencia de presión en algunos casos está alterada. ¿Cuándo? Porque comemos mucha sal, el sodio de la sal es uno de los iones fundamentales para la vida y que el sodio retiene agua. Entonces, cuando el sodio, cuando comemos muchas cosas saladas y el sodio queda en el cuerpo, el riñón intenta sacarlo, lo va a tratar de eliminar, pero llega un momento en que el agua que arrastra el sodio aumenta el volumen sanguíneo y por ende aumenta la presión sanguínea con el tiempo. Ese es uno de los mecanismos que se conocen. Hay otros mecanismos que están involucrados y hay mecanismos que todavía no se conocen claramente. Pero no cabe ninguna duda que el tema de la sal y del sodio de la sal está totalmente demostrado. Y ahí ya podemos hacer bastante. Y sí, y además a veces ignoramos que un montón de cosas que pensamos que no tienen sal, ya tienen sal. Sí, sí. O sea, no hace falta agarrar el salero, ya comemos un montón de sal. No, es impresionante. Ahora yo te voy a dar un par de cifras para que tengas noción de eso. Fíjate que hay dos tipos de hipertensión. Todos escuchamos que hay lo que se llama la hipertensión primaria, o sea, nosotros siempre le decimos primaria o esencial, que es la que tiene la mayor parte de la población, que no se le conoce bien una causa y que es funcional, prácticamente es funcional. Acá sí, muchos factores como el estrés, el sodio y demás están involucrados, ¿no? Como situación, como para generar una hipertensión. Pero es la más común. El 90% de los pacientes no se sabe por qué tienen la presión alta, pero la tiene. Y una vez que está detectada, una persona que cumple ciertos requisitos pasa a ser hipertensa toda su vida. Es una enfermedad crónica que no se cura, sí se controla. Después está la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria, ¿qué quiere decir secundario? Que viene por algo, se debe a, es secundaria a. Y ahí pueden ser varias. Hay enfermedades de los riñones que producen hipertensión, hay enfermedades de los vasos sanguíneos de la aorta que produce también hipertensión, el consumo crónico de drogas como la cocaína. Muchos cocainómanos tienen complicaciones cardiovasculares muy severas y es una de las causas de muerte de las personas que ingresan
con este tipo de adicciones. ¿Y las embarazadas les sube la presión? A las embarazadas les puede subir la presión durante el embarazo y eso pone en riesgo a su bebé y es un factor de riesgo muy importante. Y es secundaria porque una vez que por ahí que tiene su bebé ya esa hipertensión desaparece. Por eso es secundaria a una causa. Algunas enfermedades de una glándula que se llama suprarrenal también porque liberan sustancias químicas que producen hipertensión. Resuelto el problema, uno deja de ser hipertenso. Pero el 90%, la mayoría de las personas, somos hipertensos primarios o esenciales. Ahora, ¿cuándo le llamamos hipertensión? Porque ¿quién considera que es hipertenso? Bueno, no cualquier persona. La Asociación Americana de Cardiología, todas las entidades mundiales, la Organización Mundial de la Salud y demás, establece parámetros como para decir cuándo una persona tiene la presión alta o la tiene normal y no tiene que preocuparse. La famosa 12-8, 120-80, sí. Esa es la presión normal, es la presión ideal. Es la presión en la que la sangre circula normalmente y permite que llegue a todos los tejidos la sangre. Cuando ya está en riesgo es cuando ya se levanta de 120 y que llega hasta 139. Todos los equipos con los que se puede medir la presión pueden medir con esta precisión. Cuando yo digo 129, 132, ¿sí? Hasta 139. Y como mínima, 80-89. A ver, yo te pregunto entonces, alguien que está entre 120 y 139, ¿qué hace? Tiene que volver a controlarla. Está pero por en el riesgo, momento no es hace normal, nada. Pero está en riesgo de ser un hipertenso. Bien. Cuando ya pasa de 140 a 90, 14-9, como conoce la gente, sí. Eso ya es hipertensión. Cada vez se está bajando más esos valores, pero bueno, esos son los parámetros que hoy se están manejando en toda la cardiología, digamos, desde el punto de vista internacional. El valor ideal es ese. En la gente grande, la gente mayor, como los vasos están más duros, no son tan flexibles porque bueno, por la edad, por la calcificación de los vasos sanguíneos, tienen un poquito más alto, ciertos valores de tensión arterial más altos manejan. Pero puede tener 140, puede tener 150, 160. No es lo ideal es que baje y la tenga entre 14,9, 140-90. No se pretende las 12,8, pero sí tener parámetros por debajo de 140 de sistólica y por debajo de 90 de la presión diastólica, como se llama técnicamente la presión. Hubo una encuesta, Oscar, que realmente en el año 2009 que hace el Ministerio de Salud de la Nación, que evaluó a 35.000 personas mayores de 18 años. Y entre las cosas que se hace para monitorear políticas de salud pública y demás. Y las cifras son terribles realmente. Primero, el 20% de la población consideró que su salud es mala o está en riesgo de ser mala, o sea que es altísimo. Ya una consideración propia de la gente. Entonces. Propia de la gente, sí. Es una encuesta que se hace de distintos parámetros. Había todos los parámetros que se toman en cuenta son los que tienen que ver con los factores de riesgo, la actividad física, el sueño, la tensión arterial, si es hipertenso o no, el colesterol, la diabetes, el cigarrillo, ¿no? Que son todos los factores de riesgo fundamental vinculados a la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares. El peso, la alimentación, repito, la presión, el colesterol, la diabetes y el tabaco. Y fíjate que comparada con la primera encuesta que fue en el 2005, todos los parámetros se empeoraron. Casi el 55% de la población no hace actividad física. Eso es realmente grave. El peso corporal en el 53% está con sobrepeso u obesidad. Son cifras muy altas. Sí, sí. El 25% de la población le agrega sal a la comida, que ya de por sí no necesitaría. Y solo el 5% consume frutas y verduras, la porción que recomiendan las sociedades americanas de alimentación sana. De la presión arterial, el 81% se había controlado la presión, por lo menos una vez en los últimos 2 años. Eso había mejorado. Pero el 35% presentó presión alta. Es mucho, mucha gente. El colesterol estaba alto en el 76% de la población.
la diabetes, se incrementó el control de glucemia, por suerte, y el 9% se incrementó la prevalencia de diabetes. O sea, la gente se controla más y por ende obviamente también se detecta más, ¿no? Esto viene de la mano. Lo único bueno que encontró la encuesta es que el tabaco se redujo al 27%. La exposición de tabaco, del humo de tabaco de terceros, o sea, esto del fumador pasivo, se redujo 40%, sobre todo por las leyes que establecieron el 100% de humo, libres de humo, ¿viste? Locales libres de humo. Fíjate que las necesidades del sodio, no de la sal, hay que hacer la diferencia. La sal es el salero, cuando le agregamos. Adentro de la sal viene el sodio. El 40% de eso que ponemos es sodio. La recomendación diaria de la Organización Mundial de la Salud son de 5 gramos de sodio, de sal por día, de sal. 5 de sal. Que equivalen a 1,5 gramos de sodio. A 5 gramos que tiene la recomendación, adentro de esos 5 gramos hay 1,5 gramos de sodio. ¿Y cuánto usamos? Y nosotros, promedio, estamos 12 gramos diarios, o sea, el doble del valor máximo recomendado. Sí. Eso es muy grave porque, nos pone en riesgos muy altos de hipertensión sostenida a lo largo del tiempo. Si a esto le sumamos que no comemos mal, no hacemos actividad física, tenemos el colesterol alto, vivimos estresados todo el día y no resolvemos ninguna de las situaciones y no hacemos actividad física, bueno, indudablemente no podemos pretender estar bien. Esas son estadísticas de la Argentina. Estos son estadísticas de la Argentina, sí. Pero hay países desarrollados que también tienen esos mismos Generalmente problemas. Yo estaba mirando y leyendo de Estados Unidos y bueno, salvando las diferencias que son millones ellos, muchísimos millones más, pero en proporción son las mismas cifras. Claro. Tenemos la equivalencia a un país desarrollado. Lo que pasa es que a ellos a eso le suman la cantidad de horas laborales que se pierden por las complicaciones y el costo en salud, que cuando uno lo evalúa, la plata que se gasta por las enfermedades y las complicaciones es monstruosa. Uno no le da mucha importancia y entonces esto genera un costo por no ir a trabajar, un costo por las consecuencias laborales que trae y por las consecuencias en la salud que trae y el costo en salud. Esas estadísticas son importantes. Acá en la Argentina yo no escucho que estén muy divulgadas, pero justamente en los países desarrollados sí se le presta mucha atención. Sí, esta encuesta es del 2009, es del Ministerio de Salud de la Nación, eso por internet se pone Ministerio de Salud de la Nación, encuesta de hipertensión, claro, y la pueden leer con más detalle. Sí, yo me refería más que nada a la parte laboral y a la parte económica. Bueno, esos costos, el impacto de esos costos en salud lo hacen las prepagas, algunas entidades privadas que son las que necesitan evaluar los costos en salud, porque la gente, todos, ¿no? Nos incluimos, decimos que, bueno, no, yo tengo gratis, la obra social me cubre gratis todo. No es que cubre gratis, la obra social paga la prestación en salud. Lo que pasa es que a uno no paga, por ahí uno le paga a la obra social o le deducen de su sueldo, en el caso de una obra social, en el caso de una prepaga lo abona. Pero indudablemente el gasto, el impacto en salud que tienen las enfermedades cardiovasculares, por eso son la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo y en nuestro país también. Después viene el cáncer. Entonces nos venimos asustando del cáncer y nos queremos, tenemos miedo a todo eso y sin embargo el impacto que tiene la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares es muchísimo mayor y es en chicos, en adolescentes, en jóvenes, en adultos y en ancianos. Abarca todos los grupos etarios. Los problemas de alimentación que se están viendo son impactantes realmente. Han estado en distintos programas de la tele y de la radio, se ha estado hablando de este tema y verdaderamente abarcan una problemática muy, muy importante. Sí, y bueno, qué importante en todo eso que dijiste, los temas de nutrición referidos a la hipertensión. Seguro, pero antes de hablar del tema de nutrición, a mí me gustaría que hables de esto que acompaña a la hipertensión, que es la ira como emoción fundamental que la abarca, la atraviesa y en muchos casos la genera como enfermedad. Sí, en realidad dentro de la familia de la ira, por ahí está últimamente más identificada la hipertensión con la indignación. Pero bueno, son de la familia, por eso ahora, de ahora en adelante vamos a hablar en el programa y tal vez en el próximo sobre la ira. De paso, mira,
aprovecho para recomendarles un libro del cual saqué información sobre esto, que es de Norberto Levi, que es un terapeuta gestáltico argentino, que se llama La sabiduría de las emociones. Es un libro muy recomendable porque es sencillo de leer. Es muy claro. Es muy claro. Por ejemplo, hay otra bibliografía muy importante, como yo te comentaba hoy, no era de Luis Chiosa, pero eso ya tiene un lenguaje un poquito más complicado, más psicoanalítico. En cambio, este es un libro muy piola porque habla de las principales emociones. Entonces, en el primer tomo, pues son 2 tomos, son libros chiquitos y por suerte bastante accesibles, nos habla justamente del enojo. Del enojo. Del enojo. Así que... Todos sabemos lo que es el enojo, porque realmente, ¿quién no estuvo enojado por alguna circunstancia? Y lo importante no es en sí la emoción, sino qué hacemos con eso después, ¿no? Claro, que nos enojamos. Y todos pasamos por enojo, a veces lo expresamos y a veces no, pero eso es otra historia. Ahí está la clave, el enojo, ¿no? Siempre, muchas veces está. Entonces, mira, te voy a leer justamente unos párrafos que hablan de las causas del enojo. ¿Qué te parece? Bueno, esperamos un minuto y lo charlamos. Dale.